Hola, muy buenas, coleccionista. Hoy me voy a saltar la entradilla, además estoy solo, me faltan mis compañeros Pablo y Jesús, que tienen compromisos profesionales, a los cuales mandamos un saludo desde aquí, y voy a pasar ya, porque tenemos también el tiempo limitado, a saludar a la persona que ha venido desde lejos para presentar un libro, que al final un libro también es un objeto de coleccionista, forma parte de la colección de mucha gente que conozco, colecciona libros del Valencia en este caso, y lo es, a medias, pero lo es. ¿Qué tal, Javier Guillén? ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas. Te escribí hace ya un año y te dije, tienes que venir a Valencia, sí. Tienes que venir porque tienes que presentar tu libro es mucho que decir y poco que contar. Sí, fuiste yo creo que el primer valencianista que me escribió comentándome eso, en plan preguntándome si iba a venir a Valencia. Luego se unió alguno más y sí que me hicieron comentarios, buenos y malos, más bien buenos. Pero bueno, ya sabes que aquel penalti de Jukis también desata un poco de hostilidad a veces. Ha pasado mucho tiempo, los comentarios tienen que ser buenos. O sea, ya la gente que lo vivió, no te diré que lo ha olvidado, ¿no? Sobre todo, aquí en Valencia no fue tan duro y dramático. Supongo que en A Coruña habrá gente que todavía lo lleve muy dentro, pero ha pasado ya mucho tiempo. Yo creo que esas rencillas ya no están tan a fuego, ¿no? Sí, ya no están tan latentes. Alguno aún la tiene ahí un poquito guardada, pero en general, en el caso del deportivismo sí se ha pasado página. También yo creo que ha ayudado mucho el tiempo por un lado y que el Depor luego consiguió ganar la Liga. Porque ¿qué sería de esta historia si el Depor no hubiera ganado nada? Sí, habría añadido dramatismo. Sí. Habrá gente, evidentemente te verán porque te haré una foto y te pondré en la portada del vídeo, pero a lo mejor está reconociendo tu voz, ¿no? Puede ser. Puede ser. Porque tú eres periodista, sí. Has aparecido en televisión durante tiempo, sí. Y a lo mejor te reconocen. He estado un tiempo ahí en el Golazo de Gol Televisión presentando y antes de eso estuve en Deportes 4 y sí, hemos hecho cositas ahí en el periodismo y ahora aquí en el mundo de los libros. Este es el primero y la verdad que contento con el resultado. ¿El primero? O sea, ¿habrá segundo? Bueno, es posible. La verdad que me lo pasé bien. Me dio mucho trabajo porque también es verdad que fue un libro muy laborioso, mucha documentación, muchísima entrevista. No siempre la gente emplea tanto tiempo, pero yo era algo que quería hacer con calma, hacerlo bien, tenía una idea, no tenía prisa. Y sí que es probable que me anime a un segundo. No está claro de qué será, pero se pueden contar muchas cosas a través de los libros. Así es. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió todo? 7 añitos. 7 añitos. Son mis primeros recuerdos en el mundo del fútbol. ¿Podemos decir que este libro es el libro de un trauma de niño de 7 años? Pues para mis padres seguramente sí, porque tienen ese recuerdo de que me quedé muy, muy tocado delante de la tele. Yo sí que, yo te digo, es de los primeros recuerdos, no sabría decirte si es el primero de todo, pero sí me acuerdo que estaba en casa de unos amigos de mis padres. La mujer de esa casa era gallega, su marido era madrileño, pero vivían en Coruña y en ese momento pues te puedes imaginar la ciudad como estaba de volcada, ¿no? O sea, fue un boom tremendo lo que se montó con el Depor ahí a principios de los 90. Y me acuerdo que él, siendo de Madrid y no siendo muy futbolero, cogió un plato de la cocina en el momento del penalti y empezó a gritar: si lo meto lo rompo, si lo meto lo rompo. Y yo tengo ese recuerdo de verlo a él, de decir, ¿qué hace este hombre con un plato ahí en lo alto? Y que se quedó con las ganas. Y claro, yo estaba así entre asustado y preocupado por el penalti. Tengo ese ligero recuerdo de segundos, ya después me acuerdo de menos, pero mis padres sí se acuerdan bien, sí. A lo mejor un niño de 7 años no era consciente en ese momento de la dimensión de lo que estaba a punto de conseguir el Deportivo, ¿no? No, seguramente, claro. Un equipo que nunca había ganado nada hasta ese momento. Luego se supo hace 2-3 años, precisamente a raíz de una investigación en un libro, no sé si conoces este dato, que el Depor había ganado un título en 1912. Sí, junto con el Levante, en el mismo momento le reconocieron la oficialidad. Sí. Pero en ese momento, en el 94, era el primer título de la historia del Depor. Venía además de subir en el 91 y de ahí hacia atrás venía de casi 20 años entre segunda y segunda B. Quiero decir, era un equipo que lo habitual era que no estuviese en primera, o que si estaba en primera era el típico equipo ascensor que subía y bajaba constantemente, que nunca había ganado nada. Él había quedado subcampeón una vez en los años 50. Quiero decir, no era un equipo como puede ser el Valencia, ¿no? Que de vez en cuando pues tiene un momento bueno y gana títulos. El Depor era pues uno de esos muchísimos equipos que hay en España, ¿no? De capitales de provincia, que puede tener algún momento bueno, que asumen Europa, pero no ganar nada, y de repente pues tiene la posibilidad de ganar ni más ni menos que una liga, en la que lleva primero desde el mes de diciembre. Son 24 jornadas consecutivas, mereciendo ese campeonato, jugando contra un equipo además que no se jugaba nada, y dependiendo de ti mismo en casa. O sea, todo a favor sobre el papel. Sí.
También he leído que el libro nace de un largo y solitario confinamiento. O sea, estabas ahí durante el confinamiento, ¿te vino la idea? Sí, sí, sí. ¿Y empezaste a desarrollarla? Es que si me preguntas, te iba a decir 2 años antes del confinamiento. Yo creo que 3 semanas antes, oye, vas a escribir un libro, vamos, no, yo creo ni por asomo, vamos. Pero sí, se me ocurrió, pues mira, leyendo precisamente otro libro en el que había muchos relatos de esa época de la historia del Depor, en el que participaban también pues jugadores, aficionados, periodistas, y volviendo a ver, vi algún documental, no recuerdo cuál, en el que salía el penalti, y a mí era una imagen que me había quedado muy grabada, más allá de por el error y todo lo que suponía, por esa escena de esa portería, esa gente detrás de la portería, que había un montón de aficionados que habían saltado, la cantidad de fotógrafos, de periodistas. Entonces yo ahí pensé, se me levantó un poco ahí esa chispa periodística, ¿no? De estaría bien localizar a esa gente, porque tienen una visión muy privilegiada de quiénes son toda esa gente de detrás, que luego contando eran más de 70 personas. ¿Sabes? ¿Los localizaste? Hombre, a los 70 no. A los 70 no, pero bueno, ¿a cuántos localizaste? Pues a una buena parte. Ah, bueno. Sí, una buena parte. Fotógrafos, periodistas, aficionados, como te digo, que ya habían saltado al terreno de juego, recoge pelotas, niños que estaban ahí, que quedaron muy tocados. Y no sé si recuerdas que además en el momento del fallo golpean la valla publicitaria, sí. Ya antes se había caído, o sea, es una imagen muy icónica para mí y me llamaba mucho la atención. También, bueno, la reacción, ¿no?, de Yukis, de algunos jugadores del Valencia. Todo lo que había alrededor de esos 5 o 10 segundos me llamaba la atención, yo creo que ya de siempre. Y ahí fue cuando se me ocurrió en el confinamiento. Dije, estaría bien igual. Pero bueno, quedó la idea así aparcada, la tenía en la cabeza, esa duda, ¿no? De decir, yo dónde voy a escribir un libro si yo lo que he hecho en el mundo del periodismo es todo tele y radio. Es que no había ni trabajado en impresa escrita, ¿no? Entonces, pero bueno, empecé poco a poco. ¿Te tuvieron que animar o ya estabas animado? No, tenía la idea, de hecho me la guardé para mí, muy poca gente la sabía. Es más, yo creo que solo sabía mi novia en ese momento. Y en el verano de 2022 fue cuando empecé. Dije, voy a empezar a bucear, a hablar con gente, y rápidamente vi que había mucha historia alrededor de este penalti y dije, bueno, esto tiene que ir adelante. Y además que encontré muy buenos testimonios ya desde el principio. Luego, pues al final, bueno, empecé a ampliar el rango, ¿no?, de localizar ya prácticamente todo periodista que había estado en aquel partido, muchos aficionados, jugadores. Y vi que sí, que llamando y buceando un poco en esos recuerdos, en esas memorias, iba a encontrar de todo. Cuéntanos, porque habrá gente que no lo sepa si no se ha leído el libro, el título del libro. El título es una frase que dice Arsenio Iglesias, el entrenador de aquel mítico Super Depor, en la rueda de prensa de aquel partido. Es una comparecencia memorable que está en la memoria de todo deportivista, yo creo que de mucho aficionado al fútbol español, de un hombre completamente abatido que no sabía ni qué decir, como él mismo dice. Y que comienza con esa frase de mucho que decir y poco que contar, ¿no? Puedo decir muchas cosas, pero ¿qué quieres que te cuente si acabamos de perder una liga en el último minuto con un penalti fallado, ¿no? Era un mazazo tremendo. Estaba muy, muy apenado Arsenio. Era un hombre con un ADN gallego muy marcado y que él estaba muy, muy preocupado. Quizá siempre se dice, ¿no?, que los gallegos que tenemos ahí un poco de aura a veces pesimista, de preocupación. Hay gente que dice que tiene que ver con el clima, ¿no? A ver si llueve, si no llueve, que siempre hay esa preocupación en Galicia. No lo sé. Arsenio sí que es verdad que era un hombre ya de 60 y pico años, veterano, había vivido mucho y había vivido algún palo muy duro con el Depor. Entre ellos un ascenso que tuvieron también en la palma de la mano contra el Rayo Vallecano y que se quedó ahí sin poder subir. Entonces yo creo que él lo tenía muy, muy presente. Entonces, por eso esas palabras que él dice a mí esto ya me había pasado, ¿no? De que recordaba seguramente aquel capítulo. Y él le dolía sobre todo, lo dice en esa rueda de prensa, ¿no?, por esa gente que paraba en las calles, la gente mayor, los niños. Es que había un boom tremendo en la ciudad. Coruña no era una ciudad muy, muy futbolera. Yo sé que hoy en día sí que tiene esa fama porque de hecho lo es, como me imagino que también lo es Valencia y más con 2 equipos. Pero Coruña, 5 años antes del penalti de Jukic, iban 5.000, 6.000 personas a Riazor. Había momentos en los que iba más gente a ver el equipo de hockey, también es verdad que era un equipo puntero, que fue campeón de Europa incluso, que al propio Depor. Y de repente había un boom que toda la ciudad, vamos, como loca con el equipo. Al final, cuando tienes un equipo de fútbol tan arriba, claro, es que arrastra a las masas. Exactamente. Todo el mundo quiere estar ahí. De hecho, a mí hay una frase que me llama la atención, que varios jugadores me decían, hablando de esa repercusión, ¿no?, del Super Depor, de cómo se volcaban las abuelas, la gente mayor. Hacía mucho hincapié en las señoras, porque no era tan habitual en esa época que hubiera mucho público femenino y el que había, imagino, que lo que menos sería gente mayor. Y de repente
los jugadores decían, es que ibas a la panadería, a la pescadería, y esa gente estaba como loca, se conocía a todos los jugadores, colgaban las bufandas, las banderas, los pósters, y les llamaba la atención, yo creo que por eso, ¿no? Porque no era tan habitual en esa época. Bueno, años 90 en que los futbolistas iban a comprar el pescado, por lo que veo, o sea, porque hoy no sé si lo harán. Sí, bueno, pero... es algo que destacan esos jugadores, la cercanía que había en esa ciudad, ¿no? Que era muy fácil, bueno, mezclarte con la gente y el buen trato que había. El título viene de una rueda de prensa de Arsenio Iglesias. Bueno, yo creo que Arsenio Iglesias tiene ruedas de prensa extraordinarias, no solamente esta, o sea, yo creo que tiene salidas cómicas, sí. Recoges algunas de ellas, sí. y me llama también la atención el nivel, no sé si de agresividad, pero es que casi te lo diría así, que había en las declaraciones entre Barcelona y Coruña. Creo que hoy en día no estaríamos, no lo veríamos. No. Yo creo que lo más cercano igual fue esa época de Mourinho y Guardiola, ¿no? Sí. Es que lees las declaraciones y te quedas asustado. Sí, tremendas. Con los ojos de hoy en día, ¿eh? Con los ojos de los años 90 lo verías como era algo más. Un capítulo más, ¿no? Un día más en la oficina. Sí. No, es así. Sí, pero la verdad es que sí. Bueno, ahí como relatan algunos jugadores, por ejemplo López Recarte, que había jugado en el Barça con Cruyff. Cruyff era un tipo muy inteligente, entonces él sabía que el Depor era un equipo muy humilde y que muchos de esos jugadores, el propio Arsenio, nunca había ganado nada, entonces sabía que esa batalla mediática él la tenía ganada. Por un lado tenía un montón de medios a su favor y tenía esa potencia de palabra, siendo Johan Cruyff, que podía hacer daño en Coruña. Entonces él, toda esa segunda vuelta, viendo que el Depor no caía, se dedicó a presionar. En cada rueda de prensa decía que el Depor no iba a aguantar, que no estaban preparados, que esos jugadores nunca habían peleado por eso. Y bueno, es verdad que fue subiendo el tono hasta que llegó un punto en el que Arsenio pues también respondió. Cruyff no tenía carne de entrenador, Arsenio se metió. Sí, es que yo tengo que apuntado sí, ¿no? Cruyff se tiene que callar la boca porque ha ganado la Liga 2 años porque se la regaló el Real Madrid. A ver, uno cuando piensa en Arsenio Iglesias no se imagina que iba a soltar ese tipo de frases, pero al final imagino que estaría tan harto que dijo, pues aquí a machete también. Le apretaron tanto que acabó saltando, y lo cuento en el libro, el papel de Javier Clemente para eso, porque Clemente no tenía buena relación con Cruyff, sí la tenía muy buena con Arsenio y con el alcalde de La Coruña también, y fue el que en una cena, según me contó el Endoiro, ahí, ya en la recta final de temporada, con Arsenio precisamente en Coruña, le dijo, tienes que responder porque te está comiendo la tostada mediáticamente. Y fue ahí cuando él decidió dar un paso y entra en acción y empieza a dar esos palos, que sí que es verdad que es bastante curioso. Entra él, entra el segundo entrenador, entra Arsenio, el Endoiro, perdón, y se defienden de esos ataques. No sé si se sentiría cómodo él en ese papel. Yo creo que no. Pero bueno, creo que le tocaba hacer, ¿no? Yo creo que cogió el consejo de Clemente, que también, pues hombre, sabía de qué iba esta historia, y como estaba tan presionado, yo creo, y preocupado, pues decidió jugar ese papel. Me has hecho también recordar los chupa-chups de Johan Cruyff, porque hubo una época en la que el chupa-chups encendías para la sección de deportes de una cadena cualquiera y te aparecía un chupa-chups. Sí. Veías el día después, porque imagino que tú lo verías en la época, bueno, veías el día después y tenías chupa-chups por todos lados. Sí, había mucho vaciles. Sí, o sea, era la época del chupa-chups y me has hecho recordarlo. Sí. Y hay algún episodio también que cuentas en el libro, sí, también de rivalidad entre Coruña y Barcelona. Es que era un poquito lo que te contaba al principio, ¿no? De que yo estaba más centrado en el penalti, en lo que sucedió alrededor del penalti, pero claro, buceando en hemeroteca, en historias de aficionados y demás, pues claro, encuentras cosas tan bonitas o tan llamativas como esto del chupa-chups, ¿no? Que bueno, contado resumidamente, Johan Cruyff había tenido un problema grave de corazón, había dejado de fumar, entonces pasó pues a tomar chupa-chups a todas horas, ¿no? Para aliviar esa tensión. Entonces, bueno, en esa guerra dialéctica Arsenio hizo unas declaraciones de habrá que tomar un chupa-chups para rebajar la tensión o algo así. Y bueno, pues varios hinchas del Depor se quedaron con la copla y decidieron pues llenar Riazor de chupa-chups. Y aquello desató además, bueno, una guerra entre dos marcas, Chupa-Chups por un lado y Golosinas Vidal, que tenía otro chupa diferente, por ver quién hacía esa acción, quién daba esos Chupa-Chups, además a los Riazor Blues, que he pensado hoy en día, que estaban colaborando con un grupo ultra a llenar un estadio de Chupa-Chups. Y claro, la imagen fue tremenda, de hecho se hizo eco hasta prensa internacional, porque era un estadio lleno de Chupa-Chups, bueno, por vacilar un poquito al Barça y a Cruyff. Bueno, tú sabes que somos coleccionistas, ahora me ves a mí solo, pero somos tres. ¿Te has encontrado con algún exjugador, sobre todo, que conserve algo de aquel partido? De aquel partido. Porque aficionados, las entradas, imagino, se ven a montones. Sí, yo tengo, de hecho, una original. Hay gente que conserva trozos de red también de aquel día. De todos aquellos que saltaron, ¿no?, al final del partido. Sí. Sé que hay jugadores que tienen camisetas, pero no se sabría
explicar si es de aquel partido, ¿sabes por qué? Porque es que en aquella época igual se quedaban con una camiseta de toda la temporada, porque es que repetían camiseta. Entonces, bueno, puede que sea de ese partido porque era la última, pero no la tienen tan marcada como de aquel partido. Hablando de coleccionistas, bueno, ya sabes que a algunos jugadores les gusta coleccionar, otros no tienen nada, que es sorprendente. Liaño, por ejemplo, me acuerdo que me enseñó las camisetas, que son una maravilla. Creo que tenía 2 solo, de la época. ¿Solo conservaba 2? Sí, qué pena. Sí. Y una de ellas no tenía ni el escudo cuando jugaba. No tenía. Pero es que era así, los porteros iban por libre. Iban totalmente por libre. Algunos tenían escudo, otros no. Algunos en ocasiones no iban ni dorsal. Sí. Eran camisetas de portero. Sí. Más exclusivas y únicas hoy en día. También algún jugador me dijo, bueno, no tiene que ver con el libro, pero Pachi Salinas, que lo entrevisté hace no mucho para Jotdown, me decía que no tenían tanto valor las camisetas porque no tenían el nombre del jugador. Entonces, que hay camisetas ahí que sí que son históricas, pero no sabes quién la llevó. O igual la llevó un jugador y en otro partido la llevó otro, porque los dorsales iban del 1 al 11. Justamente las que no llevan nombre ahora mismo son las caras. ¿Sí? Sí, claro, porque son antiguas. Sí, son antiguas, pero que es más difícil también identificar de quién era. Eso sí. Se refería a eso, ¿no? En ese sentido. Es difícil, eso es difícil. Valor tienen, yo lo sé, porque claro, también son más difíciles de conseguir y hay menos, claro. Sí, efectivamente. Pero te iba a decir, a ti que te gusta el coleccionismo, Pedro Riesco, es jugador de ese Depor, sí que tiene una colección de camisetas espectacular de la época. Me las enseñó. Pedro Riesco trabaja con el hermano de Sergio Ramos, el representante, y René Ramos, que estaba allí en el despacho en ese momento, tiene una colección, bueno, acorde un poco a su hermano, pues de entre vamos a poner más o menos 2000 a 2000 hasta ahora, rivales de los que se enfrentó el Madrid, brutal, pero es que Pedro Riesco la tiene de los 90. Entonces, claro, allí había joyas de camisetas del Madrid, del Barça, del Alacho, de partidos del Teresa Herrera, partidos de UEFA del Depor. O sea, tiene camisetones espectaculares y muy bien conservados, porque los de esa época el que los guardaba las camisetas ahora mismo tiene un tesoro. Sí, totalmente. Tiene un pequeño tesoro. Yo le dije, este armario vale, vamos, como tengas un problema económico, vale mucho dinero. Es que es verdad, además. Bueno, vamos a cerrar ahora el paréntesis coleccionista. ¿Quién era Lendoiro antes de llegar al Depor? Bueno, Lendoiro era un hombre que ya desde pequeñito le encantaba el deporte, que fundó un club con 16 añitos, un club de fútbol modesto, de barrio, de Coruña, y que, bueno, empezó a crecer por ahí. Luego se metió en política, se metió de gerente en un colegio, él estudió Derecho, se metió de presidente del liceo, del equipo de hockey que en los 80, en los 90 pues ganó ligas, copas y copas de Europa, Intercontinental, bueno, lo ganó todo. La verdad que fue un boom también importante en un deporte más minoritario. Y por eso le insistieron mucho para que diera el salto al Depor. El Depor estaba muy tocado, había tenido varios presidentes, una crisis importantísima, año 88, y fue por insistencia, por eso se hizo cargo del Depor. Como digo, a él le encantaba se le daba bien lo de dirigir clubes, el presidir, y era un hombre con unos conocimientos de fútbol, la verdad que muy, muy importantes y muy valiosos. Es curioso porque él llega al Depor y lo que hace es rodearse de gente del fútbol modesto, como si coges aquí ahora, llegas a la presidencia del Valencia y te rodeas de equipos de barrio, de aquí de la ciudad o de las afueras, gente que competía a nivel provincial. Y claro, de la noche a la mañana se ven en primera división, y en Europa incluso, sin conocimientos igual para relacionarse con conjuntos de esa talla, ¿no? Yo no recordaba el paso político de Lendoiro, la verdad. Sí. Pero no lo recordaba. O sea, mientras era presidente tenía que ir al Congreso de los Diputados. Sí. O sea, es que esa imagen yo... Claro. Sí, llegó a estar estuvo poquito en el Congreso de los Diputados, pero sí que estuvo. Y fue presidente de la Diputación de Coruña y fue candidato a la alcaldía. Le ganó, el que era un alcalde muy mítico, un poco Paco Vázquez, que era un poco como Abel Caballero hoy en día en Vigo, muy localista y que arrasaba. O Rita Barberá aquí en Valencia. O Rita Barberá en su época en Valencia, sí, un poco de ese tipo de alcalde. Sí, estuvo años ahí en el Partido Popular. Es más, y eso creo que me parece que no lo mencionó en el libro, estuvo amenazado por ETA. Ajá. Estuvo cuando encontraban listas de objetivos de ETA, pues Lendoiro hubo un tiempo en el que salió. Vaya. No, eso, mira, yo no lo había olvidado por completo su etapa política, y la verdad es que leyendo el libro he tenido que buscarlo hasta en Wikipedia para ver, de verdad, o sea, él iba al Congreso mientras luego el fin de semana tenía que ir a ver el partido del Deportivo. Sí, creo que cuento en el libro que antes de un Depor Barça, si no me equivoco, está en campaña, no sé si era nacionales o autonómicas, y está en un meeting con Aznar, con Rajoy, con Fraga, o sea, con la primera línea de la política del PP en este caso. Sí. Bueno, entonces lo único casi que le sale mal en la vida es perder las elecciones, porque la gestión deportiva es un éxito, a pesar de que, luego no gana la Liga, pero la gestión deportiva es un éxito. Sí. Y la gestión, pues, digamos, su vida política, lo único que le sale mal es perder aquellas elecciones, la porque alcaldía, por lo demás es un ganador nato. Es lo que le quedó, sí.
Además se ha prestado bastante, ¿no?, a hablar del libro. Sí. Lo he visto bastante. Sí. De hecho, bueno, la primera presentación que hice en Coruña la hice con él, el prólogo lo escribió él. Y sí, él le gusta recordar el penalti de Jukic de manera positiva. Siempre, hace poco coincidimos también en la televisión de Galicia y decía, bueno, ahora hablamos del infausto recuerdo aquel. Y él decía, no, infausto para nada. Gracias a aquel penalti, el Depor se hizo muy querido en toda España y hoy en día tiene una herencia también muy potente, no solo en Coruña, sino bueno, en diferentes puntos de la geografía española, con gente que en ese momento, por esa simpatía que causaba aquel equipo, pues se ha ido quedando, se ha hecho aficionada del Depor sin tener vinculación con el club o con Galicia o con Coruña. Y entonces Lendoiro, bueno, pues quiere quedarse con esa parte positiva, como te decía antes también, porque luego el Depor consiguió ganar la Liga, si no me imagino que el mazazo dolería mucho más. Cuando le propusiste que escribiese el prólogo, ¿aceptó? Sí. Además, está ahora mismo escribiendo sus memorias. Que también serán interesantes. Vamos a ver qué saca, porque igual te saca 4 tomos de una enciclopedia, porque lleva tiempo. Pero sí, seguro que son interesantes. Y sí, se prestó encantado y nada, mandó una versión, le retocamos 4 cosas y él también lo cuenta en el prólogo, él siempre no para de repetir que el penalti de Yuki se tiene que llevar a la gran pantalla, que esto merece una película. A ver, es que es un guión de Hollywood, sí. O sea, el final de esa liga es un guión de Hollywood por todo lo que rodea a ese evento, que yo creo que estarás conmigo que es el evento futbolístico más importante en el fútbol español, yo te voy a decir de los años 90, pero es que a lo mejor abarca más. Pues mira, ahora que me haces esta pregunta, a principios de esta temporada, en el Marca hicieron una especie de encuesta a un montón de jugadores, presidentes, gente de ahora y de más atrás. Periodistas, estaba por ahí Paco González, Maldini, me acuerdo, bueno, de todo. Y preguntaron, una de las preguntas era, si te tienes que quedar con un único recuerdo de la Liga a nivel histórico, ¿cuál sería? Y había multitud de preguntas que respuestas que decían el penalti de Jukic. Por ahí me acuerdo que estaba Paco González, había... No sé cuánta gente había, pero igual 20-30% de las respuestas iban al penalti de Jukic. Luego iba, pues que si un gol de Messi, que es el de Ronaldo en Santiago, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero el penalti de Jukic será la que... Para el que lo ha vivido, yo creo que es el momento de la Liga Española. No recuerdo otro tan impactante como ese. Sí. ¿Tanto? Yo creo que en impactante y duro para un equipo cruel, ¿no? Podríamos decir, sí. Es difícil, superarlo. Sí. ¿La pareja Lendoiro-Arsenio funcionaba bien? Bueno, tuvieron sus más y sus menos. Sí que la temporada siguiente, sobre todo, Arsenio no tenía ya buena relación con Lendoiro. Hubo ahí algún problemilla con el tema de algunos fichajes que fueron más, que llegaban más por parte del presidente que del entrenador. Y la relación un poco se empezó a estropear. Y de hecho, pues Arsenio sí que salió un poquito mal en esa época del club. Y bueno, alguna rencilla quedó. Arsenio falleció recientemente. Lendoiro acudió sin ningún problema allí al entierro, le dio el pésamo a la familia. Y bueno, quiero decir, alguna diferencia hubo, pero tampoco a niveles de odiarse, ni mucho menos. Pero sí que en el fútbol profesional, sí. Cuando hay dos figuras tan importantes, hay veces que chocan. Sí. Aparte, es que Arsenio también fueron muchos años, ya era un hombre también con una edad. Arsenio, de hecho, es que antes de estar en esta última etapa en el deporte decía que se iba a jubilar y de repente, pues cogió el club porque era su club, por echar una mano, como... sin ser lo mismo, pero como hace a veces aquí Boro, ¿no? Que no quiere entrenar, pero que aparece de bombero. Sí. Y de repente, claro, el señor de la noche a la mañana se encontró con el mejor equipo que tuvo en su vida y lo hizo campeón de la Copa y subcampeón de Liga, ¿no? Pero sí que terminaron un poquito mal ahí. Era un poco cabezota, ¿no, Arsenio? Lo digo porque me hace mucha gracia en sus paseos después de comer, ¿no? Después de comer, o no sé si por las mañanas. Y de las cenas. Sí. Es que hay alguna imagen que tú relatas en el libro que es imposible que se dé hoy en día. Totalmente. Pero ya en los años 90 era algo que no se podía, era hasta peligroso, ¿no? Sí. Es que salir del autobús y casi ponerse a pasear en una carretera. Sí, o sea, él tenía instaurado que después de las comidas había que andar porque venía bien para bajar la comida y para, pues entiendo que para eliminar posible exceso de grasa y demás. Entonces, claro, en una época en la que se viajaba mucho en autobús, el Depor por el norte, pues te hablo de Santander, Gijón, Oviedo, Bilbao, viajaba siempre en autobús, Valladolid, por ejemplo. Entonces, pues a veces iba por esas carreteras de Asturias o por la Nacional Sexta, que era ahora ya, sigue existiendo, pero hay autovía, me refiero, la que une Coruña con Madrid, que era una carretera con muchísimos camiones, por ejemplo. Entonces los jugadores decían, es que terminábamos de comer en el típico restaurante de carretera
y tocaba andar pues tus 15-20 minutos y a veces pasabas pues al lado de un montón de camiones que se encontraban a un grupo de 20 y pico personas, bueno, 18, ¿no? La convocatoria me imagino, con sus chándales representativos de la época andando por el Arcén y te encontrabas pues allí, bueno, pues a Bebeto, a Fran, a Mauro Silva y claro, imagínate los camioneros, tenían que alucinar. Yo no me imagino hoy en día, no sé, a Mbappé y a Xabi Alonso y compañía de excursión por una carretera, ¿no? Es increíble, es increíble. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que al escena... Deportivo le rodeaba, no era un equipo súper profesionalizado. No. Era un equipo que además, cuentas en el libro, que es que lo tengo aquí, que no tenía campo de entrenamiento propio y que una pachanga entre funcionarios de un ayuntamiento podía desplazar al equipo a otro campo. Sí, sí. Es que eso... Eran cosas... O sea, y yo cuando jugaba en Alevines tenía campo propio, o sea, sí, sí. Y el Deportivo no tenía un campo, en fin, es que pues era otro tiempo y tiene mucho mérito también haber llegado hasta el punto donde llegó aquel Deportivo con pues, ese entorno no tan profesionalizado. Sí, totalmente. Tenían campos municipales. Lo que pasa que, bueno, pues igual un fallo en la reserva o un cambio de entrenamiento, pues te podía hacer que encontrases que no tenías campo para entrenar, como sucedió esa vez, ¿no? Una pachanga de funcionarios que dejó al Depor sin campo. Entonces, bueno, pues cuando no tenían en un iban a otro, a veces tenían que salir fuera de los límites de lo que es el Ayuntamiento de Coruña e iban a ayuntamientos de al lado a entrenar y eran campos, pues imagínate, unas condiciones pues malas, con mucho barro. Además ese año concretamente llovió muchísimo, en Galicia llueve, pero ese año fue espectacular. Y sí, no eran unas condiciones, como decía algún jugador, ya, no es que no fueran para pelear por la liga, es que no eran ni para estar en primera división. Sí, probablemente. Sí. Probablemente. Llegamos a la penúltima jornada, ¿vale? En la penúltima jornada hay un Real Madrid-Barcelona y ahí, por lo que cuentas, los jugadores del Deportivo estaban, no sé, o si convencidos o tenían una gran esperanza de que el Barcelona pinchase. Sí. Y que el hecho de que no pinchase fue un mazazo. Sí, porque mira que ese Barça era bueno, era el Dream Team, pero el Bernabéu no se le daba nada bien, llevaba muchos años sin ganar allí y claro, el Depor decía, bueno, pinchan aquí y gana el Depor en Logroño y estaba hecho ya. De hecho, hay un desplazamiento de 8.000 personas a Logroño porque el Depor puede ser campeón. Pero el Barça gana en el Bernabéu con un gol de Guillermo Amor y mete una presión terrible al Depor, que ya venía acumulando empates entre equipos de la zona baja y que de repente se ve el partido del Madrid-Barça es el sábado, partido autonómica, y el Depor juega en el partido de Canal Plus. Esos únicos dos partidos que se metían en esa época. Entonces, claro, la presión era tremenda y el Depor consigue sacar ese partido adelante, gana 0-2 y de ahí se pasa a esa última jornada. El equipo más televisado de aquella temporada, ¿no? El sí, Deportivo. Señor. No podía ser de otra manera. El líder, ¿cuántas jornadas fue líder? ¿Te acuerdas? 24. 24 jornadas fue líder. Sí, sí. Pues es normal que lo eligiesen tanto para ser el protagonista. ¿Lo televisaban más en Canal Plus o en la Forta, en Autonómicas? Yo creo que un poquito más en Canal Plus, pero no sé decirte la cuenta exacta. Pero bueno, ahí ya sabes que elegía, si no recuerdo mal, primero Canal Plus, luego la Autonómica, entonces bueno, se lo repartían muchísimo porque era... Es lo que te decía, que más allá de Coruña era un equipo que empezó a despertar muchas simpatías por toda España. Se decía en esa época, ¿no? Que era el segundo equipo de los españoles. Entonces, claro, un equipo que gustaba ver. Luego llegamos ya a la última jornada, donde la presión es máxima. Hablamos con Giner aquí, estuvimos entrevistándole, y él es protagonista de una broma que hace en el aeropuerto de Barcelona, además, si no me equivoco. Sí, que hacen la escala ahí. Hacen escala, es que además de hacer escala en Barcelona, con todo lo que se estaría hablando en la época sobre las primas, y hacer escala justo allí para luego ir a Coruña. Y que él, no sé si él solamente, pero bueno, él podría haber sido él solo, porque le encantaba hacer bromas. Le colocaron unos billetes a Juan Cruz Sol, que era el delegado del equipo, en el maletín. Y unos billetes que se veían por fuera, que salían. Sí. Y claro, cuando se dio cuenta Sol, en fin, yo le dije, ¿pero esto te atreverías a hacerlo hoy en día? Porque es que o sea, eso hoy en día, por mucho que seas bromista... Y con los móviles además. Sí, o sea, ¿hay fotos de eso? No, vamos, yo al menos no las vi. No, pero en fin, de Giner todo te podías esperar. Giner y Camarasa, que creo que eran los dos así. Puede ser, muy vacilones. Sí. En la ida al Deportivo al Valencia le había ganado bien. 1-3. 1-3, ¿no? Que 1-3. Es cuando marca Mauro Silva, si no recuerdo mal. Marca Mauro Silva, que solo marca un gol. Es el único gol que marca. Sí. Bueno, se lo marcó a González, porque jugó González. De los pocos partidos que jugó González aquella temporada, jugó los dos contra el Deportivo. Pues es el único que marca Mauro en 13 años, si no me equivoco, de blanquiazul. Solo marca un gol en 13 años. Sí, ese de Mestalla, que es Madre mía. Un poco churro, además. Sí, es verdad, se le queda el balón y él, está un poco solo con González y con la zurda marca gol. Y un golazo de Bebeto.
que no sé si lo recuerdas, de falta directa, un poquito escorado, sí. por la izquierda, sí. ¡pam! Y la mete. González podría haber hecho más, pero bueno, ganó bien el Deportivo. Uh-huh. Se esperaba también que el Deportivo... ¿Qué se esperaba del partido? Se esperaba un Deportivo de mayor envergadura de lo que luego nos encontramos. Se esperaba que el Valencia no fuese a meter tanto la pierna. Bueno, me hablas, entiendo, de la última jornada ya, ¿no? Sí. Yo entiendo que un poco por los relatos y demás, lo que te comentaba, había un exceso de euforia en la ciudad que se contagiaba a los jugadores. Los jugadores también se veían que tenían la liga en la mano, ¿no? En casa además fallaban muy poco y un rival que con eso jugaba nada. No sé si se esperaban que el Valencia metiese menos la pierna. Sí que alguno hizo alguna declaración de que le llamó la atención lo defensivo que había sido el Valencia. Que yo viendo el partido tampoco es... la segunda parte sí que es defensiva, pero en la primera parte el Valencia, tiene buenas ocasiones para ponerse por delante, de hecho. El Depor también tiene alguna, pero el Valencia tiene, recuerdo, dos muy buenas, una de Álvaro Cervera que saca Liaño, y en la segunda parte sí que según pasan los minutos el Depor se vuelca, lógicamente, porque es el que necesita el gol. Al final es normal, claro. Claro, y el Valencia defiende. ¿Que quizá defendió más que si no tuviera maletines? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, probablemente. Probablemente. O sea, si te estás jugando un dinero que te va a permitir, como dice Mijatovic, irte de vacaciones... Exactamente. Pues voy a meter la pierna. Eso es. Es que al final es así. Sí, hay alguna pequeña bronca, light, no muy fuerte, pero pues una de Mijatovic con Rivera, que se encara un poquito, en el minuto, no sé, 70, 80. Bueno, sí que no es un equipo que da que tenga apariencia de no jugarse nada, que sí que, que compite. Sí. Lo que no recordaba es que, no sé si es verdad que estuvo a punto de no retransmitirse el partido por televisión. Sí. No sé si fue una jugada más del Endoiro para intentar sacar más dinero, sí, o si de verdad estuvo a punto de no retransmitirse ese partidazo para toda España. Bueno, las crónicas de esa época de la prensa, porque esto el Endoiro sí que no lo recordaba tan bien, sí que dicen eso, de que estuvo muy cerca de no retransmitirse. Yo me imagino que era un poco una jugada del Endoiro de presionar hasta el último día para sacar más dinero. Él lo que se quejaba era que el año anterior el Barça, que había jugado el famoso partido aquel, creo que era con uno fue con la Real, otro con el Athletic, y mientras el Madrid jugó en Tenerife, que fueron las famosas ligas de Tenerife, pues que esos partidos se pagaban mucho más que lo que le iban a dar el Depor por ese partido contra el Valencia. Entonces, pues él tuvo ahí una pelea muy fuerte con las teles, con la liga, es muy del Endoiro más dinero. O sea, sí. Decías antes que Arsenio era cabezón, pero es que el Endoiro también era muy cabezón. Claro. Se juntaron dos. Claro. Entonces era muy peleón y buscaba ahí ese dinero. Y de hecho, al final lo retransmitieron las autonómicas, llegó a un acuerdo con la televisión de Galicia de que 2 días después del partido se iba a hacer otro partido de homenaje a la afición, que esto se lo sacó de la manga a última hora para esa cantidad que él pedía además, se la llevó gracias a ese partido. ¿Fue buena idea intentar fichar a Otero y que saliese el tema en esa semanita? Pues, hombre, echando la vista atrás parece que no. Parece que no, porque Roche se enfadó bastante. Removió cosas, ¿no? Pero el Endoiro es algo... Eso sí que lo recuerda bien. Eso seguro que en sus memorias lo va a tocar. Porque dice que aún a día de hoy se le debe una cantidad al Depor por aquel famoso fichaje, porque el Endoiro lo que dice es que tenía un precontrato con Jorge Otero y de repente Roche anuncia que ya lo tiene fichado. Entonces, claro, él sale diciendo que no, nada de esto, que yo tengo aquí un papel firmado por este señor en el que va a firmar por el Depor. Y aquello al final, para desencallar esa situación, le acaba costando al Valencia 100 millones de pesetas más, 600.000 euros más. Entonces, claro, eso a Paco Roche, con el carácter que tenía, pues no le hizo ni pizca de gracia. Y eso parece que pudo ayudar a que también hubiera una pequeña prima de parte del club a sus jugadores, del Valencia me refiero, de Rocha a sus jugadores, para empatar o ganar aquel partido, que también viene motivada por la llamada de Núñez desde Barcelona presionando para que le echara un cable. Yo creo que afecta más la llamada de Núñez, me imagino que sí, que la historia de Otero. Me imagino. Pero bueno, que a lo mejor no era el momento de que en la prensa pues molestara al Valencia. A lo mejor no era el momento. No, de hecho, me traje aquí alguna declaración apuntada, porque hay tantas que no me acuerdo de todas, pero sí, precisamente, pues mira, Roche, en la previa, en los días antes del partido, voy a hablar con mis jugadores para que se entreguen como si fuera una final. Quiero tener a mi equipo más gallegos que ellos valencianos. En cuanto puedo me traigo a uno. Y hacía referencia también a Frank, ¿no? O sea, estaba picado, verdaderamente picado con Lendoiro. Y además, claro, hace referencia aquí a esto, yo creo, porque en el Depor estaban Nando y Boro en ese momento. Bueno, y Claudio, que también era valenciano. Sí, lo que pasa es que Nando y Boro habían jugado en el Valencia. Muchos años, además. Muchos años, tenían amigos. Claro, no sé, a lo mejor si Paco Roche podía pensar que ahí podría haber algún tipo de conexión extraña. Sí. Pero bueno, de hecho,
el hecho de que esos dos exfutbolistas del Valencia jugasen en el Deportivo, además tuviesen un rol importante, Sí. Y el hecho además de que la afición del Valencia quisiese, incluso los futbolistas, creo yo que, vale, tenían una prima, pero si les das a elegir, si no hubiese la prima, si les das a elegir hubiesen preferido que ganase la Liga del Deportivo, estoy prácticamente seguro. Seguro. Entonces parecía que se daba un poco todo para que al final el partido acabase en manos del Deportivo. Sí, en principio sí, tenías ahí esos amigos, sí que se comentó eso también, pero claro, también sabían, porque era muy habitual en esa época, porque había pasado ya precisamente con el Barça en esas ligas de Tenerife, lo habían reconocido, de hecho, 2 jugadores del Tenerife, uno de ellos Manolo Hierro, el hermano de Fernando Hierro, que les habían primado, entonces bueno, se sabía, o sea, era evidente que el Barça iba a primar, y además lo sabían pues porque tenían compañeros en el vestuario, entonces, pero sí que, y de hecho, ahora haciendo las entrevistas, Quique Sánchez Flores, por ejemplo, me hacía un poco autocrítica en ese sentido de yo creo que no teníamos tanta empatía ahí, los jugadores ahí íbamos más a lo nuestro, y con el paso del tiempo yo me di cuenta lo que dolió en Coruña, ¿no? El hecho de no ganar la Liga, y lo veía como un poquito más dolido, ¿no? Más, joder, como les hemos quitado una liga a esta pobre gente que no había ganado nada. Es verdad, pero al final Valencia, pues si juega de manera profesional, aunque haya por detrás un maletín por ganar o por no perder, está haciendo su trabajo. Yo creo que lo que más rabia da no es el hecho de que el Valencia juegue a no perder o juegue de manera profesional, es el hecho de celebrarlo después del penalti. Sobre todo González, pero también hay otro futbolista que es Serer, que se tira al suelo como si hubiese ganado la Liga de Campeones. Yo creo que molesta más eso que pues el desarrollo del partido. Sí. Es probable. Yo vaya por delante antes de entrar en esto, que yo también, la verdad que te paras a pensar, y el Valencia tenía un papelón. Porque quiero decir, si compites mucho, va a llamar la atención porque compites. Si no compites, claro, desde Barcelona, con todo lo que supone a nivel mediático, ¿qué van a decir de ti? Que te estás dejando perder para que el Barça no gane la Liga. Quiero decir, tienes dos amigos en el Deportivo. Exactamente, o sea, la situación era complicada, también, yo eso también lo puedo llegar a entender. Y luego lo que me dices, sí, yo es una pregunta que varias veces me he hecho, digo, si González para el penalti, que es lo que tenía que hacer como portero, y no lo celebra, si Serer no hace ese gesto y termina el partido, se van al túnel de vestuarios con total normalidad, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera habido tanta rivalidad en los años siguientes? ¿Hubiera habido tanta hostilidad? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que no. Yo creo que en ese momento pues sí le faltó empatía a González, le faltó empatía a Serer. Incluso creo que Arroyo, en el momento en el que pitan el penalti, se pone a dar golpes al césped, que dices, bueno, tampoco, quiero decir, si pierdes el partido en el último minuto, no pasa nada, no te estás jugando nada deportivamente. Eso es lo que molestaba. Si no hubiese existido, yo creo que al final la afición del Deportivo evidentemente te puede molestar, y te molesta no ganar la Liga, pero no te hiere tanto el cómo ha actuado el rival. De hecho, antes te nombraba aquí que Sánchez Flores con el tema de la autocrítica, él cuenta que después del partido ve la imagen, ve cómo reacciona uno de sus compañeros y bueno, le da un toque, le dice que no está bien lo que hizo, que no venía a cuento de nada ponerse a celebrar en Riazor delante de esos jugadores que estaban completamente hundidos y delante de esa afición. No lo nombra, pero se refiere a Serer, sí, imagino, por ese gesto. Yo creo que Hiddink también lo pone en el libro, ¿no? Que les pidió cabeza. O sea, pase lo que pase, cabeza, porque aquí... Eso, creo recordar que me lo cuenta, me parece que Notario, que estaba en el banquillo, que era un chaval del B, que no llegó a debutar, me parece, ¿no? Con el primer equipo. Creo recordar que me lo dijo él, que les dijo que en el momento del penalti, que les dijo, bueno, o sea, no celebréis, o sea, una frase en el sentido de no celebréis, no hagáis gestos, que esta gente como lo pare o que van a estar hundidos, claro. Sí. Pues a un par no le hicieron caso, la verdad. Sí. Desgraciadamente. Sí. Vuelvo un poquito atrás y la manera de preparar el partido, no por el Deportivo, por los jugadores, Arsenio, por el entorno. A lo mejor no fue la mejor, entiendo, porque si al final, si antes del partido hay alguna pancarta que pone campeones, si los jugadores del Deportivo y a lo mejor también los del Valencia vieron en un jardín como que también estaba escrito campeones con los setos, ¿no? Setos, allá al estadio, a lo mejor no es la mejor manera para afrontar un evento así. Esto se cambió para
la liga que sí que ganó el Deportivo. En esa última jornada aprendió la afición. Se cambió para toda la historia del Depor, ya te lo digo. Ahora cada vez que llega un momento clave la gente se acuerda de todos los fantasmas. Sí. De hecho, cuando fue esa liga del año 2000, claro, es de nuevo otra vez última jornada contra un rival que no se juega nada y otra vez el Barça esperando el pinchazo. Y en este caso el Español, ya un rival de más rivalidad todavía con el Barça. Sí que cambió. La gente tenía miedo, pero fue un partido completamente diferente, porque el Depor ya marca en el minuto 5, el segundo gol ya como en el 20 y pico, 30, entonces bueno, muy rápido se encarrila. Sí. Pero sí que la gente lógicamente fue con más cautela, ¿no? Hombre, mucha más cautela, desde el club ya, pues bueno, eso más cuidado con preparar ciertas cosas, desde el ayuntamiento. Es que en el 94 había colaborado mucho el ayuntamiento. Lo de los setos es una cosa del propio ayuntamiento de A Coruña, que decide, bueno, pues decorar toda la ciudad, blanqueazul. Y sobre todo, esa palabra, ¿no? Poner campeones. Es que eso para mí lo cambia todo. Es decir, tú puedes decorar la ciudad de blanquiazul. Sí. Creo que la engalanas, es todo mucho más bonito, es lógico. Pero la palabra campeones, yo no sé eso a Arsenio cómo le tuvo que sentar. Sí. Pero. Sí. Luego, el partido empieza un poquito más tarde. Porque son esos detalles, yo te digo como coleccionista que veo esa camiseta, González tenía que haber jugado de verde, ¿no? De verde, sí. Pero claro, con la coincidencia con Liaño, el árbitro López Nieto le dice, no, así no puedes jugar, tiene que jugar con una camiseta que ha pasado a la historia. Es curioso, como el primer protagonista del partido es González, Sí. La verdad que es curioso. El primero, casi el último, es González, y al final juega con esa camiseta roja que ha pasado... Es mítica. Con González creo que no has podido hablar. No, ya me lo imaginé. Ya me advirtieron que era un jugador con un carácter un poco especial y que, sobre todo, que el tema este del penalti, él no lleva bien haber pasado a la historia como José Luis González, el hombre que paró el penalti a Jukic. Punto. No porque haya jugado en el Valencia, haya jugado en la Real Sociedad, en el Jerez, o sea, tiene una trayectoria, lógicamente. Y le duele, ¿no? Que sea recordado por eso y, bueno, pues también el blanco de tantas críticas, ¿no? Por ese gesto, por el que, bueno, él lo ha explicado y se ha disculpado de que, bueno, que es lo que sintió en ese momento y que se alegraba porque, bueno, que era, él dice siempre, ¿no? Que era un portero que era suplente, que apenas tenía minutos, que se iba del Valencia y que de repente, pues bueno, había parado ya un penalti la jornada anterior, cuando entra después de la expulsión de Sempere. Que por eso juega contra el Deportivo. Por eso juega y vuelve a parar otro, entonces, bueno, pues a él le daba un poquito más quizás de caché. Esa es la explicación que él da. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, no, le llamé, pues te lo voy a contar. Me presenté, no me dio tiempo ni a acabar la palabra de soy Javier Guillén, periodista, estoy escribiendo un libro sobre el penalti y ya me colgó. Claro, escuchó penalti y dijo no, gracias. No quiero saber nada. Y luego sí que conseguí hablar con él, ya de forma más educada, me dijo, mira, perdona, pero es que lo siento mucho, ya desde hace tiempo que dejé de hablar de este tema, me prometí mismo que no volví a hablar de este tema, estoy cansado de hablar del penalti de Jukic. Es una pena, sí, porque es que el libro está muy bien y contar con un testimonio como el suyo, tan protagonista, creo que hubiese sido... bueno, no le quita mérito ni calidad al libro, pero hubiese estado bien hablar con... Me costó un poquito hablar con Jukic y yo estaba preocupado porque digo, joder, me veo que tengo un libro, creo que muy bueno, dicho con toda la humildad, pero yo consideraba que estaba muy bien. Digo, me falta Jukic y me falta González, me falta el que tira y el que para. Digo, no puede ser. No, pero Jukic parece más accesible. González sí que... González participó en un informe Robinson. Sí, ¿no? Yo creo que esa fue la última vez que habló. Sí, me imagino que les costaría también convencerlo, pero sí, habló muy poquito, de hecho, pero habló. Y Jukic sí que habló muchas veces del penalti, pero también me habían dicho que estaba un poco cansado ya de repetir la misma historia. Luego es verdad que me atendió, fenomenal, ¿eh? Estaba en Serbia, 1 hora hablando con él por teléfono, una buena factura, por cierto, me llevó, pero muy amable, lo que necesitase, pues le pregunté por lo del accidente que te contaba antes, ¿no? Que te lo conté antes, ¿no? Lo he escuchado, sí. Sí, que era algo que no se sabía y lo explicó, bueno, pues con todo detalle, no escatimó, vamos. Se le ve bastante cercano a Jukic, no sé. Imagino, a lo mejor te costaría llegar a él o acceder o que él diese su permiso para hablar, pero parece un tipo bastante accesible. Sí, luego bien. Creo que estaba en un momento de un poco de desconexión con la prensa y demás, y por eso igual me costó, pero luego la verdad que muy bien, sí. Luego, durante el partido, Donato sustituido, que eso yo creo que también es lo que hace que este libro exista. Pues seguramente. Yo me puse ayer a mirar. De los 36 partidos, fue titular en 34. Había completado todos menos 7 partidos. Y muchos de ellos pues eran sustituidos en el 89, en el 88. O sea,
era un jugador muy importante y que él jugaba, si no todo, casi todo. Sí, sí. Y además fue el único cambio del Deportivo en el partido, quitar a Donato. Creo, lo cuento en el libro, no me acuerdo bien ahora el dato de memoria, creo que era en los últimos 10 partidos el único en el que lo cambia, me parece. Puede ser, no lo tengo aquí. Si no recuerdo mal o muy similar, ¿eh? Pero bueno, sí, un poco en la línea de lo que dices tú. Era un jugador imprescindible en aquel Depor, con un poderío físico, con calidad, y que luego sobre todo era imprescindible en el golpeo a balón parado, tanto de faltas, que tenía un cañón, era brutal como lanzaba las faltas, y luego en penaltis, que es que no voy a decir que no fallaba ninguno, alguno falló, pero muy poquitos, los lanzaba muy bien. Era el gran especialista del Deportivo. Sí, es muy curioso el testimonio de Donato, como cuenta que los días previos él estaba mentalizado por si había un penalti, él ya había visto cómo se había tirado González en esa jornada ante el Valladolid, entonces él tenía clarísimo que tenía que lanzarlo al lado izquierdo del portero. Y decía que llegaba hasta tal punto de que estaba en el hotel mentalizado, se veía la situación de pum, palo izquierdo, golpeo a la izquierda, y se repetía la frase en la cabeza y pues parece que él tenía muy claro que iba a haber un penalti. Sí, tú mira dónde le llegó el ¿Alguien con el que hayas hablado te ha dicho que Arsenio se ha arrepentido de cambiar a Donato? No, la verdad es que arrepentido como tal no. Sí que, bueno, hombre, se ha criticado desde la educación, lógicamente. Pues mira, me parece que Alfredo fue uno de ellos, Alfredo Santalena, era un jugador más, que ese cambio, pues, que lógicamente a posteriori es fácil decirlo, ¿no? Pero que no tenía sentido haberlo hecho, porque, ya no solo por el penalti, sino porque por las faltas, Donato también era un jugador muy, muy peligroso. Pero tomó esa decisión Arsenio, entendió que darle entrada al Alfredo, que fue el jugador por el que sustituyó a Donato, pues, bueno, le iba a dar más profundidad, más llegada, y bueno. Y llega el momento del penalti y no tenemos lanzador, porque Bebeto también comentas que no quería lanzar los penaltis porque había tenido algunos fallos al principio de temporada y que eso le había hecho pues llegar a la conclusión de que él no quería lanzarlos. Sí. Y el tercer lanzador es Jukic. Así es, sí. Es el que le tocaba. Siempre. Pero en la plantilla no lo tienen del todo claro, ¿no? Porque hay algunos que van a por Bebeto a decirle, mételo. Sí. Porque, claro, a ver, siempre era Donato. Entonces, como Donato, lo que decías antes, como jugaba todo, pues era muy raro que se diese una situación de que hubiese un penalti y no hubiera lanzador. No estuviese Donato, me refiero. Entonces, claro, de repente pasa eso. Y claro, Bebeto es la gran estrella del equipo. Es como si en el mejor Barça de hace 7-8 años pasa eso y no tira Messi. Sí. Y además es parecido, porque Messi también tuvo una época que los penaltis se le daban muy mal. Sí. Entonces, claro, hubo jugadores que abrazar a Bebeto, mételo, no falles, métela cabrón, ¿no? Que le dijo Alfredo Santalena. Pero Bebeto, vamos, miró para otro lado y dijo, yo no quiero saber nada de esto. Bebeto ya estaba allí rezando y Jukic pues asumió su responsabilidad. Lo tiró muy mal. Sí. Lo tiró muy mal, le pesaba todo. O sea, sí, esa imagen de él respirando. Ese gesto. También es mítico, como el de la valla detrás, o sea, el de González levantando el puño, o sea, ese gesto respirando de Jukic pasará a la historia. Bueno, pues es normal también, o sea, una cantidad de una tensión, tenías detrás a toda una ciudad que podía ser campeona de liga por primera vez en su historia. Y eso en el último minuto no va a haber capacidad para reaccionar. Es que si lo piensas bien. Sí, no, hay que ponerse ahí, ¿eh? Se tiene que hacer la portería muy, muy pequeñita. Sí. Y lo que son las cosas, que a Jukic le había dicho su mujer, si hay un penalti no lo tires. Sí. Es que el destino como es a veces, ¿eh? Bueno, a lo mejor le tenía que haber hecho caso a su mujer. Pues sí, quién sabe. Justo después es una jugada cómica, pero justo después del penalti, el Valencia sale a una contra. Sí. Y López Nieto, bueno, su juez de línea, pita un fuera de juego absolutamente demencial. Sí, totalmente. Estaba, o sea, no es que estuviese en línea, es que el último defensor del Deportivo, 2 metros igual. Sí. Claro, yo tengo una teoría ahí. Sí. Yo creo que Linier no estaba bien ubicado por todo el follón que se montó en la banda. Porque recuerdo hablar con Pedro Riesco, que en ese momento estaba ahí, era de los jugadores que estaba calentando en la banda. Entonces, claro, Linier estaba pendiente de que la gente no se metiese en el momento del penalti, digo, que no se metiesen los jugadores del Depor en el campo y bueno, tarea complicada esa, ¿eh? Claro, y esa reacción. Yo sé que estaba muy pendiente y de hecho Pedro Riesco me dijo que después de fallar él se hunde, agacha la cabeza y un momento que le mira y como que el Linier le hace un gesto como de consuelo, ¿no? Con la cara de decir, madre mía, ya lo siento por ti. Entonces yo creo que va tan rápido porque González ataja el penalti, saca muy rápido y la contra se monta súper rápido
Y que yo es mi teoría, de que yo creo que estaba mal situado y bueno, lo ve ahí un poco adelantado en su cabeza y levanta el banderín. Bien situado no podía estar. No podía estar, porque eso seguro. si estás bien situado no pitas ese fuera de juego. Pero es que le pilla, nunca mejor dicho, fuera de juego a todo el mundo, porque a la retransmisión del partido, bueno, ese partido que se da, bueno, yo tengo la retransmisión de la televisión gallega, de aquí, de Canal Nou, no recuerdo bien qué comentaristas son, que ni se enteran de que expulsan a... Sí, ha pasado desapercibido. A Álvaro Cervera. O sea, porque él protesta, le sacan la segunda amarilla y hay comentaristas que ni se enteran, pues están con el mazazo de yukis que no se dan cuenta. Sí. Pero bueno, si veis en la crónica que hay una expulsión en el partido, sí, es debido a pues ese fuera de juego y las protestas posteriores de Álvaro Cervera. Sí. Se acaba el partido y los jugadores de Valencia se van corriendo a vestuario. Creo que se queda Giner. Nos comentó que él decidió quedarse aún jugándose un poco su físico. Sí. Pero bueno, se quedó porque pues al final tenía un par de amigos en el campo que lo estaban pasando muy mal y luego ya se marchan a vestuarios. Has comentado que hay una tangana, ¿no? En vestuarios, lo cual es que es normal. O sea, lo raro es que no hubiese, sinceramente. Pero a mí lo que me sorprende luego es que el Deportivo se vaya de cena. Pues forma parte de todo esto que hablábamos antes, de la palabra campeones, pues la cena de los campeones. De hecho, bueno, en el libro, en la parte final, que hay una serie de imágenes, está ese menú y el postre era la tarta de los campeones. Y habló con un camarero que era en la planta alta del Corte Inglés en Coruña, que me dice que había una palabra bien grande allí en la entrada que ponía campeones, que el jefe les dijo, oye, quitar esto, que no puede llegar esta gente hundida y ver la palabra campeones. Y en la tarta, que era con la cara de todos los jugadores de ese Super Depor, la palabra campeones también tuvo que ser eliminada. Pues claro, es que es verdad, había un exceso de euforia. Ahí lo gestionaron mal. Y luego la cena, o sea, eso tenía que ser un funeral. Sí. Luego cuentas que se animó un poco la cosa. El alcohol ayuda. Sí, imagino que el alcohol. Pero es que las ganas de un futbolista que acaba de perder la liga en el último momento, es duro. De ir a cenar con sus compañeros... Sí. Yo de no hecho, sé, costó. Tendría ganas de tirarme en la cama y ya no saber Ahí nada. Hubo 2 jugadores que no fueron, bueno, 3. Bebeto, López Recarte, que ya había pedido permiso porque acaba de ser padre, y Donato. Donato dice que volvían con el coche a casa y decía que solo pensaban estrellarse con el coche. Sí. Que tenía la cabeza muy, muy tocada. Y la cena sí, comienza, bueno, lo cuenta muy bien Paco Gémez también. Bueno, pues que comienza triste, pero bueno, pues que no queda otra que animarse. Entonces, bueno, están allí con las mujeres, estaba la prensa invitada, prensa de Coruña, prensa de Madrid, se invitó a todo el mundo. Y poco a poco, pues bueno, va bebiendo vino. Creo que es el propio Paco que me dice, como no tenías apetito, bebías pero casi no comías. Sí, y al entonces, final claro, es peor. Acabaron allí con un cebollazo importante algunos. Oye, las nuevas generaciones, no me refiero a la generación de deportivistas que han vivido este evento. Las nuevas generaciones que no lo han vivido, ¿siguen teniendo cierta animadversión al Valencia? Depende de dónde marques la edad, porque bueno, es que no, quiero decir, el Depor como lleva ahora 8 años fuera ya de primera, quiero decir, un chaval de 8, 9, 10, 11, 12, podemos poner hasta casi 15, casi ni se acuerda ya de ver el Valencia en Riazor, ¿no? O de partidos Valencia-Depor Valencia. Pero bueno, sí que en los últimos años que se jugaron, te hablo, pues bueno, pues 2015, 16, 17, 18, yo creo que se bajó un poquito, ¿no? Esa rivalidad. Entre grupos ultra siempre hay alguna pancarta, algún pica y algún cántico, pero ya no es tan exagerado como antes. Ahí hay 2 factores, yo creo. Por un lado el paso del tiempo y por otro que también los 2 clubes ya dejaron de ser punteros, especialmente el Depor antes que el Valencia. Entonces, bueno, es que claro, en esos últimos años de los 90, principios de 2000, se sumaba todo ese recuerdo muy cercano de toda esta historia, con que había jugadores en el campo que habían estado en ese partido, y con que Depor y Valencia se jugaban títulos. Sí, se junta todo. Claro, entonces fueron partidos muy tensos. Hubo críticas a la prima, bueno, a la situación en general, a las primas que recibió el Valencia, peseteros, etcétera, a los jugadores del Valencia. Lo que me ha sorprendido leyendo el libro es que, claro, luego el año siguiente son los jugadores del Deportivo los que reciben las primas por parte, creo que del Atlético de Madrid, en una última jornada en la que no se jugaban nada y jugaban contra el Albacete. Sí. Claro, yo ahí lo veo, digo, a ver, las críticas por un lado, vale, lo puedo entender porque es un momento de tensión, pero luego el año siguiente lo haces tú. Bueno, pues yo creo que era algo que nunca les había tocado estar en ese lado, ¿no? Yo lo puedo resumir así, porque es que además tú, si buscas un poco en hemeroteca, encuentras declaraciones de algunos jugadores. Nando estaba muy mosqueado después del partido por la prima que había dado. Él se quejaba, yo creo, de la de Paco Ros, ¿no? Es decir, que no viene a después cuento. de la temporada que ha hecho el Valencia no viene a cuento de nada darles, por pequeña que sea, esa ayuda a los jugadores.
Y luego estaba Paco Liaño, que yo creo que era un poco el más beligerante en ese momento. De hecho, dejó una frase histórica de arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Y nos encontramos, sí. Y nos encontramos, exactamente. Liaño estaba muy mosqueado, sí, con el tema de las primas. Y claro, te digo esto porque es importante, porque luego, claro, preguntando a los jugadores de aquel Depor, cuando estaba escribiendo el libro, cuando hacía las entrevistas, ninguno te raja ya del tema de las primas, claro. Porque se da la circunstancia de que luego la mayoría de ellos la cobraron una al año siguiente, o igual en otras circunstancias, en otros años me refiero, que yo no lo sé. Sí, sí. Pero sí que ahí, pues Paco Liaño lo reconoce abiertamente, lo cual es agradecer, porque oye, no todos los jugadores están dispuestos a dar la cara y decir, pues mira, ha pasado mucho tiempo, vamos a decir la verdad, pues sí, pues estábamos primados. Para sorpresa de nadie, yo creo, porque es algo que se intuía, sí. Y más con Jesús Gil detrás, te puedes imaginar. Y sí, Liaño reconoce que ese partido donde el Depor no se juega nada, el Albacete peleaba con el Atlético de Madrid y otros clubes los puestos bajos, la promoción, y el Depor pues tenía ahí una pequeña prima, decía Liaño, y además ganó. Es que gana 2-8 ese partido. Sí, bueno, no estuvo ni competido. Que es verdad que si ves el partido, tampoco es que el Depor esté atacando como loco, pero bueno, hay un gol de Yukis precisamente desde su campo, otro desde poco más adelante del centro del campo. Se da la circunstancia de que Molina era el portero del Albacete y luego va al Atlético de Madrid, que ya las malas lenguas también, pues te imaginas. Bueno, y sí, y el Depor cobró ahí esa prima. Luego, claro, es verdad, el Valencia no disimuló mucho, porque la temporada siguiente el Barcelona viene al Trofeo Naranja. El Valencia va a jugar el Gamper. Claro, dices, evidentemente aquí hay una conexión que viene desde final de la temporada pasada. Hasta el Pamesa Valencia juega con el Barça de baloncesto. Esa historia no la conocía, me parece tremenda, como los hermanos de Paco Roig pescan un partido amistoso o la participación del Barcelona en un torneo amistoso de baloncesto aquí en Valencia. Esa sí que no la conoce nadie. Esa historia. Esa es espectacular, la verdad, sí. Pues ahí lo cuenta muy bien Paco, Paco Roig. Cuenta que le llama a Núñez esa semana, y del mismo modo que le llama a Cruyff a Hiddink, el entrenadores, que además tenía muy buena relación, y le dice nada, oye, échame un cable, necesitamos vuestro empate o vuestra victoria en Coruña para poder ganar la Liga. Roig lo que cuenta es que de primeras no le dice que no le va a ayudar, pero bueno, como dice, yo soy un negociante, soy un empresario. Negocian y terminan sacando, mira, pues si tú incentivas de alguna manera, yo voy al Trofeo Naranja gratis, con lo que suponía a nivel recaudatorio de entradas y de derechos de televisión. Y además vienes al Gamper. Le sacó primero el Gamper y luego le sacó el Naranja. Y luego dice Roig que se metieron en eso los hermanos y le sacaron uno para el equipo de baloncesto, para el Pamesa. Entonces, bueno, al final es una especie de prima, entre comillas, ¿no? O sea, es un beneficio económico que el Valencia también sacó como club gracias a ese partido. Yo por eso entiendo que también Roig dijo, bueno, pues voy a darles una pequeña cantidad a mis jugadores porque luego más adelante voy a recuperarlo yo con esa suma económica. Eso al Endoiro le mosqueó, cuando se enteró, sí que dijo, el Paco Roig, ¿cómo las hacía? No sé cómo le llamó, pero sí que no tenían buena relación, y dijo, yo es que eso nunca lo había visto y tal. Una temporada después, el trauma cambia de bando. O sea, al final los traumatizados somos los valencianistas en una final que también podría ser de guión de Hollywood. Sí, para otro libro, la verdad. Para otro libro, la final del agua. Nos contó Giner que era también muy difícil ganar al Deportivo porque iban con un ánimo de revancha que el Valencia no tenía. Sí. Y que ese plus era muy difícil de contrarrestar. Sí, ahí hay algunos jugadores que del Depor me refiero, que me decían que sí, que había ánimo de revancha, otros decían que no. Pero bueno, yo realmente creo que sí, porque te vuelves primero, tienes otra ocasión de ganar un título, una final, como podía ser el partido de la temporada anterior, y además es el Valencia, con todo lo que había pasado. Entonces yo creo que esa revancha, ese ánimo de revancha estaba, y ese Madrid con un desplazamiento masivo de las aficiones, y sí, seguramente tenían esa rabia ahí interiorizada. Ese partido estuvo igualado, ¿eh? Sí. ¿Lo has visto repetido? Yo lo he visto hace poco para hablar con Giner y estuvo igualado. Ahí lo dice Mijatovic y le doy la razón de que al Depor le beneficia el aguacero tremendo que cae, que hace que suspenda el partido, porque en esos minutos justo anteriores al aguacero el Valencia estaba mejor. Es el propio Mijatovic el que empata con un gol de falta en un momento ya que conforme estaba el campo, yo creo que hoy en día ya no se estaría jugando. No. Y bueno, es que aquello era... casi todos los jugadores dicen lo mismo, o que caían pelotas de tenis, o que caían... pelotas de golf, perdón, o que caían cubitos de hielo, de lo que dolía. Pues se lo dije a Giner y te lo digo a ti también. O sea, el árbitro, que era García Aranda, creo... García Aranda. Para el partido cuando empieza a caer piedra. Sí. Antes que no se podía jugar no tampoco. Se podía, sí. Pues el tío seguía. Yo creo que llegamos al minuto 90. Claro, queda poquito, vamos a estirar esto, sí. Pero en el momento en el que cae piedra ya vámonos de aquí porque es imposible. Sí. Y al final, bueno, el Deportivo sí que se toma la revancha
y consigue el primer título de su historia en el último partido de Arsenio Iglesias, ¿no? Justo, como entrenador, sí. que luego llega al Real Madrid. Eso es, sí. Cuando ya decía que ya estaba jubilado, que nada más, de repente le llama al Madrid y bueno, es algo yo creo que de lo que se terminó arrepintiendo, porque era un Madrid ya en crisis y no le salió bien la jugada. Acabando ya, ¿cómo sentó que Jukic fichase justamente por el Valencia? No había otro equipo. Ya, hay gente que lo hila con el penalti de Jukic. Alguno también que le falla un poco la memoria dice, y el año siguiente se fue al Valencia. Bueno, no fue el año siguiente, un poco lejos, sí. Fueron 3 después. Bueno, circunstancias de la vida. Al Endoiro, por ejemplo, sí le mosqueó mucho porque le ofreció una renovación y Jukic la alargó porque iba a romper con su representante, entonces así no le daba la prima al representante y demás. Y bueno, pues parece que, según cuenta el Endoiro, pues aprovechó para negociar eso con el Valencia, le pagaron más y decidió irse. Paco Ros, por ejemplo, lo que cuenta es que le llamó Minguella y le dijo: Jukic se va a quedar libre, si lo quieres. Hablaron, convencieron al jugador, le harían una buena propuesta económica, lógicamente. Y aquí acabó Jukic y para su fortuna pues pudo ganar la Liga con el Valencia. Esa Liga que el Valencia le privó ganarla con el Depor, luego la ganó aquí y fue un hombre importantísimo además en el Valencia. Sí, para fortuna lo hemos ganado. Lo ha ganado el Deportivo posteriormente y también Jukic. Y en la grada sí que sentó mal. Dividió Riazor. Los siguientes partidos que Jukic llegó con la camiseta del Valencia sí que había gente que le aplaudía porque fue un jugador importantísimo en aquel Super Depor y se le tenía mucho cariño y se le trató muy bien después del penalti, pero había gente que sentía que le habían clavado una puñalada. En el sentido de no tenías otro equipo para irte que te vas al Valencia. ¿no? Al Valencia. La última, ¿pensaste que ya no verías al Deportivo ganar la Liga? Bueno, yo es que ahí era muy pequeñito, entonces me imagino que no lo imaginé ahí. Y luego cuando la gente con la que has hablado... Sí, había gente que sí, Sí. Hay un aficionado que me dice que hubo gente que no volvió a Riazor, de lo tocada que se quedó. Y luego hubo gente que sí, que creyó que el Depor no... Ahí el que más seguro estaba, o al menos eso decía verbalmente, era el Endoiro, que decía, se cansó de repetir que España nos debía una liga, insistió, y España le dio la liga que decía. Pero entre aficionados sí que había gente... Yo creo que sería lo normal, es que quiero decir, es que era un equipo muy, muy humilde, muy pequeño. Entonces lo normal era que tuviese esa oportunidad, pues como, no sé, como la pudo tener el Sevilla hace unos años, bueno, hace unos cuantos, o la Real Sociedad, pero... Bueno, la Real Sociedad en su día la ganó, ¿no? Y el Sevilla, pero que te puedes acercar un poquito, como un Villarreal, que también estuvo ahí alguna vez cerquita, o el Girona, sin llegar, tan cerca. Pero tan cerca es muy complicado, pero lo normal es que no vuelvas a tener esa oportunidad, o al menos tan cercano en el tiempo. Pero es verdad que ahí Endoiro hizo las cosas bien y la aprovechó. Bueno, llegó y además nos ha dejado tu libro, ¿eh? O sea que... Todos contentos, sin ¿no? ese penalti no habría libro. Sin ese penalti no estarías aquí, no presentarías este libro, no lo hubieras escrito, en fin, muchas historias hubiesen cambiado. Muchísimas gracias, Javier. Nada, por haber estado con nosotros, una horita ya hablando sobre el tema. Esta tarde es la presentación del libro y, o sea, muchísima suerte. Va bien, ¿no? Va muy bien. Tercera edición justo ahora, recién salida del horno. Camino a los 3.000 ejemplares vendidos, que es una cifra, por lo que me cuentan un poco los expertos en el mundillo que yo soy más novato, pues que es bastante elevada. Y contento sobre todo por la gente, que le está gustando, al deportivista que lo revive, bueno, alguno me riñe porque le hago llorar. No, pero yo creo que este es un trabajo de historia y de memoria necesario. Y me llena sobre todo que gente pues como tú, o ya gente incluso fuera del valencianismo ni del mundo del deportivismo, pues también le guste, ¿no? Porque como te decía al principio, creo que es un capítulo épico e histórico del fútbol español, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre está bien mantener viva el recuerdo, la historia y que la gente, sobre todo sus protagonistas, pues lo recuerden 30 años después. Así es, lo dicho, muchísimas gracias y aconsejamos a todos que lo compren y que porque de verdad que van a aprender muchas historias que desconocían, que habían quedado en la superficie, a lo mejor, otras que están escondidas y había que rascar un poco más. Sí. Hay mucha anécdota del Valencia también, hay más del Depor, pero también hay del Valencia, de cómo era Mijatovic ahí con su cochazo. Bueno, detalles que no sabía. Mijatovic yéndose a Milán a comprar ropa, esas cosas no las sabía. Y declaraciones de mucho jugador de aquella época que yo creo que son interesantes. Lo dicho, muchas gracias, mucha suerte. Y nada, al resto espero que os haya gustado y nos seguimos escuchando a final de mes. Hasta luego. Pues nada, gracias a vosotros también y enhorabuena también por vuestro canal. Oye, que siempre está bien mantener viva la historia de los clubes, de clubes históricos y oye, y a través del coleccionismo que yo, bueno, no estoy metidísimo, pero alguna cosita tengo también. Así que, bueno, pues ya me la contarás. Que enhorabuena y gracias por el trato, que ha estado fenomenal. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.